Hoy imparto la segunda enseñanza del retiro de verano 2019. Algún sabio o sabia me dijo en su momento que era importante fechar las cosas. Hombre, ponerle fecha a la vacuidad es como tratar de arañar la niebla de la mañana. Pero en el espacio-tiempo, como nos movemos nosotros, creo que tenían razón y es importante para ver la trayectoria como de las aves en el vuelo, ¿no? Y seguir la estela. Eso me viene. Bueno, hoy me levanté y en un momento determinado me acerqué y puse las palabras que en un mandala particular me fueron viniendo. Ayer hablamos de la aspiración del corazón y las palabras que tomaron fuerza para mí eran con la aspiración, la motivación y el compromiso. También hablamos de la intención y el corazón es fundamental en el camino que estamos siguiendo. Entonces, sensibilizarse y abrirse a una de las emociones sublimes, que es la ecuanimidad, upekkha, es muy importante también. Y como digo, como decía ayer, si les va ayudando y aportando como soporte, lo usa, y si no, para la papelera de reciclaje. Hoy voy a seguir el orden que para mí tiene este mandala, didácticamente hablando, porque se dan todos al mismo tiempo. Cuando uno tiene completamente integrado el camino y se hace uno con el camino, simplemente camina. Así que hoy los dos pasitos son práctica y energía. Vamos con la primera, la práctica. Como el nombre del dojo de Gran Canaria, ¿no? De la práctica y realización. Cada vez que comemos con los cuencos, estamos apuntando o haciendo venir, ¿no? Ese cuerpo que se realiza a través de la práctica, cuando lo decimos en el segundo verso, ¿no? El primero es puro Dharmakaya Buddha Vairoka y el segundo es completo. El tercero es visible, ¿no? Entonces el segundo es el Hojin, ¿no? El cuerpo de la práctica que se realiza. Si no hay una realización en la práctica, significa que el camino está siendo mal transitado, ¿no? Como si estuviera dando a lo mejor vuelta en la base de una montaña y algún excursionista que haya subido más de una vez no sé, a Tamadaba o al Roque Nublo o al Teide dice, muchacho, que es por ahí, ¿no? Entonces la práctica, ¿no? Importante esa palabra para nosotros, ¿no? Nosotros asociamos práctica con meditar, básicamente. Pero claro, meditar no es solamente estar ahí sentado recogiéndose en el silencio, ¿no? Ni siquiera tenemos que hacer el esfuerzo por crear el silencio, ¿no? Sin abandonarse, ¿no? En el silencio.
en el silencio sonoro. Meditar es la práctica de la atención y el sostenimiento de la presencia. Eso es meditar. Importante que lo entendamos para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, esta práctica no se circunscribe solo a estar sentado en la postura formal que llamamos sasen. Meditar es una oportunidad de realizarte en cualquier instante de la impermanencia. Todo el rato se convierte en un rato, en un espacio propicio para la práctica de la atención y el sostenimiento de la presencia. Ayer hablábamos del compromiso, ¿no? No, yo quiero ser bodhisattva, ¿no? Yo me comprometo como practicante, ¿no? Como meditador. Y claro, si alguien te preguntara, ¿no? Con sinceridad, dice, ¿y eso qué conlleva, ¿no? ¿Tú qué contrato firmaste con la vida, ¿no? Esto es una hipoteca para toda la vida. Lo que pasa es que es gratis. No sé si la palabra hipoteca es la adecuada, ¿no? Pero meditar implica ejercitarte toda la vida. Uno no deja de ser meditador porque no oiga ahora el paso del avión. Meditar no es una técnica. Meditar es una cosa que me vino hace tiempo. Meditar es una expresión de lo que somos. Y lo que somos es lo que está aconteciendo instante tras instante. La práctica no es un vehículo. La práctica es la realización de la comprensión de lo que somos o estamos siendo. Para que esta comprensión o esta verdad, ¿no? se revele, o sea, salga a la luz, la práctica requiere que tengamos en cuenta algunas cosas. Porque si no, o nos la explicaron mal, o la hemos entendido mal. Pero la práctica es tierna, es dulce, es firme, es vigorosa, no daña. La práctica requiere mimo, ¿no? Como los mimos, esos dulces. Requiere paciencia. Paciencia pueden también utilizar la palabra tranquilo. Quédate tranquilo. O sea, reposa en la serenidad de la práctica, ¿no? Entonces, la práctica requiere que sea acompañada, como decía ayer, con una mirada a largo plazo, ¿no? Si la práctica es meditar, ¿no? El poder que te otorga ese ejercicio es la capacidad del tremendo potencial que todos tenemos de darnos cuenta. ¿Sí? Es sencillo, ¿no? Lo que estoy enseñando es muy sencillo, ¿no? Lo cual no significa que no haya una profundidad enorme
en el ejercicio del darte cuenta, ¿no? Darte, ¿no? Porque aunque lo pongo en plural, darnos cuenta o darse, ¿no? Que es el título que le puse al libro, al final el que se da cuenta o no es uno. Entonces, la práctica también necesita, ¿no?, de un asesoramiento, una tutorización continuada, ¿no?, y una tutorización adecuada. Si en algún momento sienten, ¿no?, sentimos, por mi parte, que este vínculo no se da, lo mejor es que lo dejamos partir, porque no va a haber crecimiento. Entonces no fluimos en la práctica. ¿Por qué necesitamos un asesoramiento, una tutorización adecuada y continuada? Porque los practicantes trabajamos con dos leyes universales que se las traen, ¿no? Una es el trabajo con la impermanencia, todo lo que eso conlleva, y otro es el trabajo con la interdependencia. Es que uno nunca sabe, ¿no?, qué es lo que te vas a encontrar a la vuelta de la última expiración, ¿no? Entonces, todo cambia, y esto debe tenerse en cuenta en la práctica. En el momento en que la mente ha quedado suspendida en sus funciones básicas, ¿no?, que son enjuiciar, conceptualizar, ¿no?, idealizar, como toma el control, estamos perdidos. Entonces, el vínculo espiritual con un maestro o una maestra es importante, ¿no?, porque está basado en el compromiso, como decíamos ayer, de crecer a su lado y juntos, ¿no? Hay una expresión en japonés que siempre me ha cautivado, ¿no?, que es Shui con Z, Shin, ¿no? Shin es como el corazón, ¿no?, y Shui es como seguir, ¿no? Entonces, el vínculo que se establece con un maestro o una maestra como tutor de la práctica, ¿no?, está basado en la misma relación que tiene la sombra y el cuerpo, ¿no? Siguen una a la otra, ¿no? Eso es Shui-Shin, ¿no? Después hay otro sostén muy importante en la práctica, ¿no?, y es esto, ¿no?, lo que se llama el tesoro de la sangha, ¿no?, especialmente en el grupito, ¿no? Tener cuidado con el exceso de identificación de mi sangha, ¿no? Nos pongamos la de Tenerife y la de Gran Canaria, tenemos los carnavales aquí, ¿no? No es eso. Pero bueno, hay una serie de adherencias afectivas y emocionales que hacen que uno vaya al encuentro de la práctica, y es muy bueno, ¿no?, crecer con los otros, ¿no? Todo esto lo acabo de escribir ahora. Debemos sincerarnos y poner en valor lo que conseguimos cada vez que nos reunimos a meditar de la manera que lo estamos haciendo, concretamente en este retiro. ¿Y qué nos pasa cuando no lo hacemos? Cuando nos saltamos ángulos, por ejemplo, ¿no?, oportunidades que nos brinda la vida para encontrarnos con mayúsculas.
¿Qué pasa cuando nos encontramos en soledad? Y me explico. No confundan en solitario, la práctica en solitario, que también es importante, con hacerlo a mi manera, de forma individualista y privada, como si eso fuera un secreto oculto, ¿no? Si eso ocurre, es que la mente ha cogido el control, tu control, como, entre comillas, ahora pongo ya meditadora o practicante, ¿no? Ese es el veneno de la autoindulgencia, se dice, ¿no? O autorreferencia. Eso es un peligro. Por eso el vínculo sangha o maestro es muy importante para progresar adecuadamente. La meditación es un entrenamiento gradual, ¿no? Quizá ahí respondo al encuentro que tuvimos, Ana, ¿no? Gradual, de la contemplación. Contemplar es ver sin manipular, observar sin manipular. Y para eso uno tiene que estar bien enraizado antes de abrirse. Y eso se va produciendo de manera gradual, ¿no? Y lo verán con los años, ¿no? A medida que hagamos retiro, ¿no? Me parece que el otro día yo les compartí que me había hecho la pregunta de que para qué había practicado tantos años, ¿no? O qué me aportaba, ¿no? Así como haciendo un chequeo con mi propia práctica, ¿no? Entonces, claro, aporta madurez, aporta consistencia, aporta experiencia, ¿no? La meditación y la práctica aporta el despertar en ti de muchas experiencias, ¿no? Entonces, este entrenamiento que va así suave y se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo con el tiempo, permite que vayas cultivando diferentes actitudes en todo, digamos, la integridad de tu ser. La palabra sería, el adjetivo que me viene es nuevas actitudes, ¿no? Nuevas actitudes corporales, nuevas actitudes emocionales, psicológicas, mentales, espirituales incluso. ¿Cómo cuáles? ¿Qué son nuevas para un descubridor de la experiencia consciente? Esa es la práctica, ¿no? Pues por ejemplo, aparecen el mimo que dije antes, el cuidado, la aceptación, el respeto, la paciencia, el no aferramiento a tus pretensiones, la amabilidad, etc. Esto que está presente en todos los currículos escolares, ¿no? La responsabilidad que tenemos los docentes también de dar a conocer lo que se llaman los ejes transversales, o algo así se llama, ¿no? Como esto lo entendamos desde 4 chiflados que teorizan sobre la experiencia, estamos perdidos. Esto solo se siente si se practica. Entonces, los meditadores nos vamos abriendo a esta nueva actitud, ¿no? Y se nota, ¿no? Se nota, por ejemplo, en las aulas, que sería el cuerpo, ¿no? Hay un orden, hay un cierto silencio, no sé, lo demás son gritos, sonidos que no tienen sentido. Trato de llevar esto, ¿no? A la vida cotidiana, en este caso al contexto donde también me muevo, ¿no? ¿Y por qué nuevas? ¿Por qué me viene el adjetivo nueva?
¿Acaso estas nuevas actitudes se crean o surgen de la nada? Estamos ante una práctica meditativa que conlleva la reestructuración integral de la persona. Es un proceso de depuración, de ajuste precioso. Esto lo vemos reflejado también, como comentaba ayer, al elaborar el mandala, ¿no? Por ejemplo, ahora lo podemos ver físicamente en Peter, ¿no? Que está ahí trabajando, ¿no? En su campo de arroz, ¿no? Y igual que hemos hecho todos, o haremos muchos, ¿no? Si queremos entrar en esa práctica, ¿no? Sin tiempo, ¿vale? Una práctica que requiere todo el tiempo, como decía yo. Pero la parte simbólica del trabajo, ¿no? De coser, es muy hermoso porque representa esta reestructuración integral de la persona. Porque, ¿qué es lo que representa el recurso de un bodhisattva, ¿no? De una mujer y un hombre de la vía o el Kesa, que es más grande, ¿no? Porque este tan grande y tan largo se remonta a los orígenes de la práctica meditativa en India, ¿no? En Siddhartha. Y un momento en que, como los monjes ya ordenados caminaban de aquí para allá para promulgar la enseñanza, especialmente ya cuando llega a China, ¿no? Después de 28 generaciones, y hay una conexión con el taoísmo también, comienzan a aparecer nuevas formas también de vestir, ¿no? Incluso el laico, ¿no? También deseaba adherirse espiritualmente a una doctrina espiritual como esta, y apareció de aquí el recurso, así resumiendo, ¿no? Pero la simbología que tiene, y a donde estoy apuntando, a lo que te lleva a la práctica, es a esta enseñanza, ¿no? Lo que antes era inconexo e incoherente, porque estaba todo mezclado, ¿no? Da paso a una nueva forma, a un cuerpo nuevo que se hace visible. Y eso ocurre gracias al poder de la práctica, ¿no? Por eso no se puede hacer de cualquier manera, sino como es, ¿no? Más allá de que salga bien o mal, eso ya es un lenguaje que nos pertenece, hay una orientación clara y es esta que les estoy compartiendo. Así que en la práctica, el cuerpo, el corazón y la cabeza van juntos. Sin embargo, cuando el individuo se vive en un estado de ausencia, como yo lo llamo, contempla el cuerpo, el corazón y la cabeza como algo separado. Entonces la práctica lo que hace es reunificar, ¿no? Darle el orden, ¿no? ¿Me siguen? O sea, con la práctica todo va volviendo a su lugar. Mira que es sencillo. Todo va volviendo a su sitio. De hecho, llega un momento en que tú dices, pues claro, si es que esto estaba así desde siempre, ¿no? Pero el sujeto
condicionado por sus viejos patrones, no ve lo real, con mayúscula. Entonces nosotros poco a poco en el retiro, si se fijan bien, estamos cambiando de percepción. Y además ya los que tenemos una cierta experiencia, sabemos que el sábado, aparte que tenemos un colocón impresionante de alegría, entre que es el cumpleaños de Ángel, que se nos ordena Bodhisattva y no sé cuánto, ¿no? Menos mal que el barco lo cogemos a las 6, porque que si no... Entonces, claro que hay un cambio de percepción, ¿no? Poco a poco se va colando ahí la luz entre nuestras viejas rendijas, ¿no? O sea, practicar es despertar a lo real. Por eso Shakyamuni lo llamaron el despierto, que es una cualidad intrínseca que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Somos un principio de conciencia luminosa, ¿no? Y eso no se puede atrapar, Tomás. No se puede atrapar. Ni Shogen ni Kensho. Hoy les preparé un cuento. Érase una vez un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar un caudaloso río de una a otra orilla, ¿no? Cogió una barca. O sea, la contrató ahí un barquero. Y el otro personaje de nuestro cuento, el barquero, permanecía silente, silencioso, tranquilo, haciendo su trabajo. Y comenzó a remar con diligencia, ¿no? Con diligencia. Y dícese que de repente una bandada de aves surcó el cielo y el joven erudito, arrogante y engreído le preguntó al barquero: «Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves?» «No, señor», repuso el barquero. «Entonces, amigo mío», le soltó el jovenzuelo, «has perdido la cuarta parte de tu vida». Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas del río. Y el joven volvió a preguntar al barquero: «Dime, barquero, ¿has estudiado botánica?» «No, señor, yo no sé nada de plantas». «Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida», así de manera petulante, ¿no? Y el barquero seguía remando de manera diligente y con paciencia, ¿no? El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río y el joven volvió a preguntar: «Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. ¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del agua?» «No, señor, no sé nada al respecto». «Yo no sé nada ni de estas aguas ni de otras». «Oh, amigo», exclamó el joven, «¿de verdad que has perdido las 3/4 partes de tu vida?» Y súbitamente la barca empezó a hacer agua. No había forma de achicar tanta agua que entraba por allí, ¿no? Y la barca empezó a hundirse. Entonces
El barquero le preguntó al joven petulante, engreído y arrogante: «Oye, ¿sabes nadar?» Dice: «No», repuso el joven. Respuesta: «Me temo que has perdido toda tu vida». Dice: «¿Para qué cuenta esta cosa el maestro, no? ¿Qué tendrá que ver con la práctica? ¿Cuál es la moraleja? Que no es a través de la mente como se alcanza el poder de la presencia. No es a través del intelecto como se practica. Se dice que el pensamiento no puede comprender al pensador y el conocimiento erudito no tiene nada que ver con la sabiduría. Esa surge de forma natural, como la flor de loto florece de entre las aguas fangosas. O sea, la prajna paramita, la emergencia de la comprensión y de la sabiduría, de la vacuidad, de la insustancialidad, la vinculación sana con todas las relaciones, surge cuando sueltas el control. Así que aquí estamos los practicantes, ¿no? Quienes, además de entrenar el cuerpo y la mente, parece que vamos sembrando semillas de conciencia en el camino. Confíen en la propia práctica. Con el tiempo, porque no se los puedo decir de otra manera, pero no les puedo decir qué tiempo, he dicho con el tiempo, ¿no? Se va produciendo una verdadera transformación en sus vidas. Por eso se dice que el Dharma es el poder de la transformación. Esa es la práctica. El proceso en el que estamos inmersos, o sea, este sendero hacia el despertar que estamos siguiendo, o sea, lo que nos aporta la práctica es ser más auténticos y felices. ¿Por qué digo esto? Porque nos hace darnos cuenta, si estamos atentos, de qué es aquello que nos obstaculiza ir en la dirección adecuada. Ese es el gran tesoro que tenemos los practicantes. Es decir, gracias a la práctica, y conlleva todo lo que dije antes, el encuentro con el maestro, el asesoramiento, el rozarte con la sangha, el progresar adecuadamente, un retiro, otro retiro, practicar en solitario, todo lo que dije antes. Nos va permitiendo poco a poco, con el tiempo, a darnos cuenta, pero de verdad, a descubrir qué es lo verdaderamente nutritivo para mí, y si es para ti, es para otros, ¿no? Y la práctica te da el poder, te faculta para ir dejando partir
como yo lo llamo, ¿no? Los patrones o los programas, esos rígidos, que nos suelen permanentemente reaccionar, ¿no? Juicio, autocrítica, resistencia de cualquier tipo. Todo eso poco a poco va cambiando en la propia percepción que tiene el practicante. Por eso el budismo aporta una reeducación cognitiva en la persona, ¿no? Pero total. De hecho, hay autores que hablan de 3 componentes en la práctica, ¿no? Que se complementan y se potencian unos a otros, ¿no? Ya los conocemos, pero vuelvo a insistir en ellos. Son la concentración, la conciencia receptiva y el aspecto afectivo o compasivo. Por ejemplo, si usáramos la metáfora de la luz, ¿no? Buda, el despierto, ¿no? El iluminado. Cuando tú sostienes la flama, ¿no? De la atención, a eso lo llamamos concentración. Es como el foco, ¿no? De una linterna o de un rayo láser que ilumina solo lo que tú quieres iluminar, ¿no? Cuando estás completamente fundido, ¿no? Fluye, ¿no? Porque con la concentración fluye, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos aprendiendo a concentrarnos y a fluir cada vez más y mejor, por ejemplo, en el lenguaje de los Goryoki. Dice, cuando estoy concentrado, ¿no? Por ejemplo, como Ana, ahí va, ¿no? Dice, ya no me adelanto, ya espero, ¿no? Conecto con el José Luis o conecto dice, entonces ahora me voy, ¿no? No antes, ¿no? Ni después, ¿no? O por ejemplo nosotros, ¿no? Si tú estás completamente fundida, ¿no? Y concentrado en los cuencos, sabes que al terminar de comer, ¿no? Hay un nuevo orden, ¿no? Entonces, la cuchara o el tenedor o los palillos que llevan todo el rato para la izquierda, ¿no? Simplemente cambian de posición. Está usted concentrado, ¿no? La otra capacidad de la práctica, ¿no? Es lo que yo llamo, o lo que se llama, según algunos autores, la conciencia receptiva, ¿no? Que sería como la luz indirecta, ¿no? La luz ambiental que ilumina todo el espacio alrededor en el que se está ejercitando uno a través de la concentración. Entonces, ¿qué significa la conciencia receptiva? Que uno se abre, ¿no? Desde ese estado de concentración a diferentes aspectos que están teniendo lugar en ese momento. Me explico. Hay sensaciones, hay emociones y hay pensamientos. Eso sería el estar en una conciencia receptiva sin perder la concentración. Y si a esto no se le añade el último factor, que es una calidad afectiva, el mimo, la ternura, la suavidad, ¿no? O sea, si la luz es demasiado intensa, hace daño, ¿vale? Entonces tiene que ser una luz suave, envolvente, cálida, sería la palabra. Entonces, prestemos atención a la base de nuestra práctica meditativa. ¿Cuál es la base de nuestra práctica meditativa? Parte de la actitud, ¿no? Por ejemplo, la firmeza. La firmeza en el sentido del arrojo, ¿no? Con el que nos sentamos en Zazen es importante, ¿no? Por ejemplo, en el dojo
está habiendo una enorme implicación por parte de todos los practicantes porque hay bastante poco movimiento, ¿no? Entonces nos estamos empezando a encontrar estables, ¿no? Eso se va viendo en las posturas, ¿no? Por ejemplo, la cabeza no cae hacia adelante, tampoco cae hacia atrás, no cae hacia un lado, no cae hacia otro, ¿no? Está donde tiene que estar. Y es importante que el tono corporal sea el adecuado, como esa luz cálida de la que le estaba hablando, porque eso permite que la conciencia fluya, sea flexible a través de la concentración, pero hay que estar bien asentado. ¿A dónde voy con esto en la práctica, ¿no? Si al levantar un edificio, ¿no?, que es lo que estamos haciendo, y estamos en el segundo día de retiro, ¿no?, sin contar con el primero, si no lo sujetamos bien, entonces el edificio del quién soy yo, tarde o temprano se va a caer. Esto lo tienen que extrapolar a su propio compromiso con la práctica. Y luego la práctica es muy generosa, te da muchos signos, ¿no?, para que aprendamos de ello, hay que aprender a leerlo. Por ejemplo, el fuego del otro día, ¿no? Yo sentí que los maderos estaban bien colocados, todos. Los de abajo, los de arriba, los de un lado, los de otro. O sea, el edificio estaba bien puesto, ¿no? Estaban apoyados conscientemente uno sobre otro, ¿no? Y solo era cuestión de que llegara su momento, algo así, ¿no? Es cuestión de una espera paciente. Entonces, a mí me ha venido también, por ejemplo, en este retiro el fuego, ¿no?, del otro día, ¿no?, concretamente el de este año. Me ayuda para colocarme, si bueno, está todo bien, tengo, suelta, ¿no? Y ya arderá lo que tenga que arder o se iluminará lo que se tenga que iluminar, ¿no?, con paciencia. Es muy importante que se entienda sobre todo la cualidad específica de la concentración en la práctica, pero mucho, mucho. Porque la concentración tiene la cualidad selectiva de dirigir la mente a donde tú decides. Tiene la capacidad de dirigir y aplicar. O sea, de enfocarse, ¿no?, en algo y excluir lo demás. Hay que aprender a utilizarla, ¿no?, porque la concentración favorece la estabilidad interna y con ella te da la posibilidad de integrar la experiencia. Si no hay concentración, no puedes ni abrirte a recibir y por lo tanto no puedes comprender ni integrar nada. Lo que pasa es que los maestros de una época determinada del Zen eran muy cañeros. Estate quieto, ¿no?, tira la espalda, no sé, joder, qué borde, ¿no? Tiene su razón, ¿no? Estate quieto, ¿no? Eso le decía Huineng, creo que era el sexto patriarca, ¿no? Fúndete, ¿no? Fúndete con el universo, ¿no? Permanece estable en la presencia. Hay que leer también esa semántica, esa poética de todas las enseñanzas que parece que no la hemos comprendido, ¿no? Entonces, si tú como practicante consigues estar estable y focalizando la atención, te vas a dar cuenta de que inmediatamente, pero es que casi al instante, ¿no?,
se te abre el poder de la mirada, que yo lo llamo la observación. Entonces, realmente la práctica es un ejercicio continuado de mantener un estado de alerta sostenido en el que la concentración y la observación se dan al mismo tiempo. Ese es el poder que tiene la palabra samadhi, ¿no? en nuestra tradición. El centro Zen de Tenerife se llama la montaña del samadhi, ¿no? Porque creo que hablamos de esto en el barco, ¿no? Samadhi se traduce por juntar, ¿no? Por recoger. Es decir, que durante la práctica de la meditación uno se recoge, ¿no? Es decir, una se unifica en una mente serena. Eso es samadhi. Eso es samadhi. Lo indican unos versos muy bonitos del Satipatthana, que es de donde saqué esto, ¿no? Que dice: libre de deseos e insatisfacción con respecto al mundo y sus implicaciones. Así que la práctica de la meditación es un estado, ¿no? Un proceso, como yo lo digo, continuo y fluido de una conciencia despierta. Cuando les digo que la meditación es una expresión natural de lo que tú eres, quiero decirles que la práctica es una forma de ser y de estar en el mundo. Entonces no es lo mismo vivir en ausencia que en presencia. Un meditador y una meditadora intimida, ¿no? Tiene una relación amorosa con la práctica, con el soporte de la presencia, la cuida. Para aproximarnos a entender esto, ¿no? Se distinguen tres estados, ¿no? En este proceso que les acabo de decir. Está el estado de sueño, el estado de vigilia y el estado propio de la meditación, que es del que estoy hablando. Entonces es importante que como un mapa revisen, ¿no? Porque estamos todo el rato revisando en qué estado corporal, emocional o mental se encuentra tu ser y estar en el mundo. Por ejemplo, cuando estamos en un estado de sueño, cuando nos vemos dirigidos por una mente compulsiva y automatizada. Es como si ya estuviéramos muertos. El estado de vigilia parece que es un estado lúcido de la mente y de la conciencia, pero ese funciona por contenidos emocionales o mentales programados. Y el problema es que estamos creando una sociedad en la que acordamos decir que estamos despiertos y es como si estuviéramos soñando dormidos. O sea, ese es el estado de vigilia, ¿no? Estamos como en trance, ¿no? Todos son patrones, conductas, hábitos bastante nocivos, ¿no? Pero, sin embargo, estamos con los ojos bien abiertos. El estado propio de la meditación es el que la mente es dirigida por lo que se llama la conciencia testigo. Es un estado de no dualidad,
Ese es propio del anterior. Es un estado de unificación, de conexión. Y es muy interesante porque la conciencia observa los fenómenos, los identifica, pero al mismo tiempo se desidentifica de ellos. Por lo tanto, los trasciende, pero los ha integrado previamente. Por eso se dice que meditar se puede decir que es descansar, fue la palabra que muchos dijeron, en la conciencia luminosa del ser, con mayúsculas. Y este estado meditativo no se puede manipular, no se puede conseguir a través de la mente ordinaria que aparentemente se cree que se la sabe toda en el estado de vigilia. Surge espontáneamente. Entonces, que a veces estemos aquí, donde les estoy diciendo, o no es tan importante, no se me traben con eso. Lo importante es el enfoque, la actitud, la concentración, la firmeza, el compromiso, la calidad con la que estás usando la luz, sin forzarlo, pero con determinación. Hay varias claves. Hoy estoy hablando mucho de la meditación, pero es que es importante, es la esencia de nuestro camino. Hay varias claves en la práctica meditativa. Uno es la atención. Llevo hablando de esto todo el rato. Cuando la atención está poco cultivada, lo que el practicante ve es dispersión. Entonces, estamos educándonos en la atención, especialmente en un retiro en el que se cierran todas las posibilidades de fuga energética, va aumentando el calor, ¿no?, de la atención y por lo tanto de la presencia. Entonces, un primer paso para ganar en solidez atencional es acceder a un estado de calma, de concentración, ¿vale? Por eso les dije que la concentración fluye, no la conviertan en un exceso de fijación, ¿no? Pero es lo que le pasó a Helen hoy, ¿no?, que aparte de inexperiencia en los cuencos, con lo bien que lo están haciendo las personas nuevas o los que no estamos... ¿Sigo comiendo muy rápido? Sí. Un poco menos. Porque yo te veo bien ahí, pues. Lo que le pasó a Ángeles hoy es que entró en cortocircuito la mente, ¿no? Y es normal porque no está habituada, ¿no? Entonces, un momento de shock, ¿no? Y chiquita crisis, ¿no? Una dispersión, ¿no? Entonces, ahí lo que le ocurre a la atención, que es una capacidad que todos tenemos, es que el coco entra en una especie de rumiación, de juicio, se pone a cavilar en exceso, ¿no? Esa es la dispersión. Entonces, nuestra práctica es una práctica atencional, que va disipando la dispersión y va aumentando en intensidad, en luminosidad o en presencia. Otra característica de la práctica meditativa es la capacidad de aceptación. Lo contrario es la tendencia a resistirte. Entonces, la práctica nos va alineando una y otra vez con el instante del presente, ¿no? Y si estás alineado con el instante del presente, te sentirás abierto, empático y con una suspensión natural del juicio.
Y eso es muy, muy reconfortante. Porque aceptar es un estado o un proceso a través del cual emerge la paz, la empatía. Otra característica del proceso de la práctica atencional es la capacidad de observar la propia mente. Uno va aprendiendo a tomar una distancia prudencial, la llamo yo, de los pensamientos, de las emociones, de las sensaciones que aparecen, surgen, te informan y terminan por desaparecer. ¿Quién dijo que la conciencia nos hace libres? Shakespeare, puede ser. Es decir, al ser consciente de todos estos fenómenos, te da la libertad de elegir desde la conciencia, no desde la manipulación de una mente programada. Es decir, una vez que tú identificas qué conductas o patrones te dañan y cuáles son las que te nutren, pues es de tonto no elegir lo que te nutre. Pero es que ni siquiera lo tienes que hacer con tu fuerza de voluntad. Es todo tu ser el que palpita a través de esa observación de la propia mente. Una cuarta característica de la práctica atencional es la acogida de uno mismo o de una misma. Lo contrario se llama autocrítica. Ahora que está así tan de moda, ¿no?, en el ámbito psicológico o en otros contextos, ¿no?, el tema de la autocompasión, hablamos de esto. O sea, el autorreproche queda a un lado, la culpa, el exceso de responsabilidad. Esto es una fortuna, podernos acompañar los unos a otros en nuestros propios procesos, ¿no? Eso te permite recogerte, ¿no?, dignificarte en lo que eres, sin entrar en la vanagloria, en ese narcisismo espiritual. Eso no forma parte del lenguaje que estamos hablando, ¿no? Es reconocerte con mayúsculas, ¿no?, validarte en lo que verdaderamente eres, ¿no? Eso tiene muchísimo que ver con el chakra del cuarto, el chakra del corazón, ¿no? O sea, los demás te van a reconocer en lo que eres cuando tú te reconoces en lo que eres, en mayúscula. Ese es el cuadro que pintamos, Tomás. Me acordé ahora. Ese es un cuadro. En septiembre exponemos, Tomás y yo, una exposición que hemos llamado Nodos, y hay un cuadro que pone Eres, ¿no? No digo nada. No, que me acordé de otro día. Ah, de otro. Pues a mí me vino ese, Eres, ¿no? Y la última característica de la práctica atencional es la vivir en bondad. En bondad, en este caso, hacia los demás. Lo contrario es el narciso. El vanidoso es que es incapaz de amar a los demás, ¿no? Porque como es incapaz de amarse a sí mismo, por eso no se expande y no se abre, ¿no? Entonces, crecer en la práctica de la atención es crecer en el amor bondadoso. Hay una emoción también, un Brahma Vihara, que es metta, es la bondad natural de la práctica. Lo opuesto es seguir identificándote en lo que te crees ser.
Así que la práctica es el disolvente universal por excelencia. Porque se borra, vamos, lo borra todo, ¿no? Todo intento de apropiación indebida es borrado de un plumazo por la práctica de la atención.